iniciamos. Pues Padre, te damos toda la gloria a ti esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estudiar este libro de Santiago, Señor, porque es un libro en el cual nos llevas a aplicar tu palabra a nuestra vida como debe de ser. Ayúdanos a examinarnos a la luz de tu palabra y así como nos has estado hablando en estas semanas, ayúdanos a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Señor, danos sabiduría y ayúdanos a recordar que aún en medio de las pruebas que podamos estar viviendo o pasando en este momento, que podamos tener ese sumo gozo que solamente puede venir de ti. Ayúdanos a recordar tus hermosas promesas que nos has dado. Ayúdanos a recordar en quién hemos creído. Y Señor, que podamos ser de una sola pieza, íntegro, Señor, que no podamos, que no nos movamos ni un lado ni a otro, que no seamos como ese hombre de doble ánimo que tú nos mencionas en este libro. Ayúdanos a tener una convicción firme, a tener nuestra fe fija en ti, Señor, y que podamos perseverar junto con todos tus santos y que podamos también terminar este cuatrimestre y que tú nos ayudes aún en nuestras debilidades y si ha habido pruebas esta semana, Señor, que quites todo cansancio, todo agotamiento, todo aquello que nos haya drenado emocionalmente, Señor. Renueva nuestra mente, nuestro espíritu esta noche, porque tu Espíritu Santo puede hacerlo, Señor. Confiamos en ti, Señor. Aviva y enciende nuestros corazones por ti. Enamóranos más, Señor. Llévanos a más contigo, Señor, y que podamos menguar. Te damos a ti gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que hace posible esto, que podamos estar aquí reunidos el día de hoy. Te damos la gloria y la honra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a ver, voy a compartirles. Bueno, esto ya lo vimos la semana pasada. Ya hoy, de hecho, vamos a terminar el capítulo 1. Parecía un poco largo, pero bueno, ya hoy lo terminamos. De mucha enseñanza este capítulo, la verdad es que son capítulos muy, muy nutridos para nuestro espíritu. Bueno, vamos a terminar la parte que no terminamos la semana pasada, que dice que por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, eso es lo que hace la palabra, ¿verdad? Salva nuestras almas, derrumba argumentos que el mundo a veces quiere poner en nosotros. Ya veíamos la semana pasada, ¿no? Un ejemplo de que a veces nos llegan a decir, oye, te falta malicia, ¿verdad? Esas enseñanzas mundanas, ¿verdad? De la carne, pues obviamente tienen que apagarse con la palabra de Dios. Y dice aquí en Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice aquí que a pesar de estar dentro de nosotros, necesitamos recibir continuamente su palabra para poder dirigir y controlar nuestras vidas. Y hablando de dirigir y controlar nuestras vidas, pues obviamente nos va a ayudar a poder tener ese centro que tenemos, ¿verdad? De emociones, de voluntad, ¿verdad? Nos va a ayudar a centrarnos, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que hace, nos centra, nos cimienta y nos ayuda a estar firme ante todas esas tempestades, ¿no? Todas esas eh, pruebas que vienen día con día. Ya veíamos, de hecho, Santiago nos dice que pues el cristiano siempre tiene pruebas, ¿verdad? Y el no cristiano también las tiene, pero la diferencia que tenemos nosotros es, nosotros tenemos un sumo gozo, ¿verdad? Un gozo inefable, ¿no? Decía Pablo en otro libro que tenemos un gozo inefable que nadie nos puede arrebatar y que para el mundo es locura, ¿verdad? Para a lo mejor personas que no conocen del Señor nos ven a nosotros en medio de los problemas y sí, obviamente hay aflicción, hay dolor, hay un tema de tristeza a veces, ¿verdad? Pero gracias a Dios que podemos eh, ser entendidos de que no es el fin, o sea, no es el fin y hay un aprendizaje en medio de las pruebas. Puede haber pruebas de economía, pruebas de escasez, ¿verdad? Económica, puede haber pruebas de familia también, claro, o sea, roces entre nuestros amigos,
ahora sí que puede haber roce entre nuestro prójimo y nosotros, ¿verdad? Amigos o no amigos, familia o no familia, siempre hay roces. Yo creo que en todas partes hay, en los trabajos. Yo a veces veo en las redes sociales, ¿no? Busco un trabajo donde no tenga problemas. Uf, no, pues, híjole, quién sabe, yo creo que no le han dicho que esta es la vida, ¿no? Que en este mundo hay situaciones, hay personas, y donde no vamos a tener problemas va a ser en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero mientras estemos de este lado, pues obviamente va a haber situaciones siempre. Y digo, va a haber también tiempos de paz, de bendición, ¿verdad? Pero bueno, lo vemos en los personajes de la Biblia, ¿verdad? Vemos a un David en un tiempo de prosperidad, pero antes hubo un tiempo de persecución, ¿verdad? Vemos también a Salomón también un tiempo de paz y de repente, pues, pum, todo se vino abajo, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte lo importante aquí es que esa palabra nos va a ayudar a que podamos resistir, ¿ah? Y que podamos recordar que es un poder que Dios nos da, es el evangelio, es la palabra que salva las almas. Eso es lo que nos hace con nosotros la palabra de Dios. Y vamos a profundizar, dice que aparte de lo que ya vimos en todo lo que es la palabra, ya vimos que pues tenemos que creerla, ¿verdad? No tenemos que dudar. Y bueno, ya recibimos estas enseñanzas y ahora viene Santiago. Bueno, ahora sí vamos a la parte práctica, ¿verdad? Vamos a complementar todo lo que te estoy diciendo, de que recibas la palabra, de que la creas, ajá, de que no seas de doble ánimo, que lo que nos ha dicho Dios, que podamos confiar en Él en medio de las pruebas. Pero dice aquí también, pero ser hacedores, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, dice aquí que nos engañamos a nosotros mismos y nada más oímos, o sea, oímos pero no hacemos, ¿verdad? Y dice aquí, No, yo no lo voy a poner. dice, la verdadera vida espiritual no es un sentimiento momentáneo de conformidad o compromiso, sino una obediencia a largo plazo a las escrituras. Ya me prendió el clima. Fíjense, aquí lo que vemos es que esa vida espiritual no es de hoy, o sea, no es el domingo, no es el miércoles en enviados, no es el día de tu estudio bíblico, de la célula, no, dice aquí que es a largo plazo a las escrituras, o sea, es siempre, dice aquí sed, es que sea continuo, que sea, es como un verbo permanente, ¿no? De permanencia, de continuamente, nuestra vida espiritual es constante y dice que nos esforcemos por ser. ¿Por ser qué? Pues lo que la palabra dice, ¿verdad? Que nos manda a hacer. Juan 8:31 nos dice esto. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Fíjense, hay una condicionante, ¿verdad? Ustedes son mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces, aquí hay que aclarar algo, ¿verdad? Cuando llegamos a los pies de Cristo, pues Dios nos hace sus hijos, ¿verdad? Cuando hemos creído en Él, nos arrepentimos y ya el Señor nos recibe, somos cristianos, ok. Pero de ahí viene un proceso de discipulado y no todos son discípulos, o sea, hay que entrar al proceso de un discipulado, ¿no? El discipulado empieza cuando empezamos a hacer nuestro devocional, cuando empezamos a poner por obra lo que Dios nos está enseñando cada día, cuando vamos a nuestro estudio, cuando nos estamos preparando. Dice aquí que vamos a ser discípulos. Y dice aquí que si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas. ¿Cómo me puedo mantener fiel a una enseñanza que no he escuchado? Es ahí donde viene la otra parte, ¿no? O sea, sí, sí, conozco del Señor, soy cristiano, pero pues no estoy recibiendo enseñanza, ¿verdad? Eso es, entonces algo está
está pasando ahí, entonces no soy verdaderamente un discípulo, necesito ser un verdadero discípulo e ir a esas enseñanzas. Fíjense, donde dice no tan solamente oidores, ya hablamos de ser hacedores y no tan solamente oidores. Bueno, es como que un énfasis de que no solamente te quedes con el oído, ¿no? Aquí el griego acroates se refería a quienes se sentaban pasivamente en un lugar y escuchaban un cantante o un orador. Ya vimos que obviamente en la época en que se escribieron estas cartas, pues era la época en la que predominaba mucho la cultura griega, a pesar de que estaban dominados por los romanos. Recordemos que los romanos también recibieron su influencia de los griegos. Y dice aquí que esta palabra se refería a eso, o sea, y bueno, ¿qué quiere decir el día de hoy? Pues iglesias con muchos oyentes, pero sin un interés en la palabra, en que la palabra expuesta cambie su conducta, ¿verdad? Y eso es lo que a veces sucede, ¿no? Digo, en otras iglesias, ¿verdad? No sé, pero sucede, ¿no? O sea, yo creo que ninguna iglesia se salva de esto, porque es parte de que va a haber personas que pues no tienen ese interés en oír la palabra y que sus vidas cambien, ¿verdad? Pero aquí está Santiago diciéndonos, nos está exhortando, no sean solamente oidores, o sea, no se queden nada más en oír. Es como cuando vamos a los congresos, ¿no? Que hacemos todo un esfuerzo y Dios nos da la gracia de ir a un congreso y todo bien padre, ¿no? Llegamos y el orador, traído de no sé dónde, viene aquí lleno de gracia del Señor, ¿verdad? Unas enseñanzas padrísimas, emocionados todos, hablando del tema en ese momento y termina el congreso y pasan 3 días, yo creo que sí, 2 o 3 días, y de repente, pues ahí quedó, o sea, y dices, no, pues necesito otro congreso, ¿verdad? A ver cuándo se hace otro para ir a emocionarme, ¿verdad? Y no, o sea, no es así. De hecho, es importante, ¿verdad? Que cuando vamos a una prédica donde viene un invitado, donde está el pastor predicando, donde hay un congreso, mm, no que sea una regla, no estoy diciendo que tenga que ser así, ¿verdad? Pero sí en la manera que podamos llevar una libretita para anotar algunas palabras clave, porque pues ayer precisamente estaba con un doctor y decía el doctor, yo veo 8 personas en la mañana, veo 8 o 10 personas en la mañana en el hospital y veo 4 personas, 5 en mi consultorio por fuera. Y me decía, ¿tú crees que yo me acuerdo de todas las personas? Y digo, no, pues claro que no, ¿verdad? Son historias y mucha información que se va, ¿verdad? Entonces, imagínense un congreso de 3 días, 8 prédicas, no sé. 10 prédicas, 8 a 10 prédicas. Terminamos de ahí con un frenesí de información, de emoción, de gozo del Señor, ¿no? Aparte, pues, de que estamos con nuestros hermanos, ¿verdad? Nos gozamos, pero de repente ya oímos, pero no grabamos, no aterrizamos. Aquí eso es lo que nos está diciendo Santiago, ¿no? No solamente sean oidores, porque dice aquí que nos engañamos a nosotros mismos. Y fíjense, ay, no, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fuerte, ¿verdad? Lo que dice aquí Primera de Juan 10. De hecho, Primera de Juan es un libro que nos exhorta mucho, habla mucha exhortación acerca de esta parte de que si amamos a Dios, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al que está a nuestro lado, ¿verdad? También es muy práctica esa carta de Primera de Juan y aquí se relaciona mucho con lo que dice Santiago, ¿no? Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, pues no es de Dios. O sea, ¿cómo podemos, cómo podemos seguir las enseñanzas del Señor? Pues obedeciendo, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de compartir porque me apareció algo aquí en mi pantalla. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios en hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? En obedecer los mandamientos. Vamos a la que sigue. Y dice, Primera de Juan 2, fíjense, seguimos en Primera de Juan.
En esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, uff, dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Qué fuerte, ¿no? Es, es fuerte porque dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Yo creo que nos confronta a todos, ¿verdad? O sea, yo creo que al cristiano que tenga 50 años también le sigue confrontando y hasta el que llega el primer día, ¿no? O sea, estos versos nos tienen que ayudar a poder obedecer, a poder seguir las enseñanzas del Señor y esto nos ayuda a no desviarnos, ¿va? A poder, como decía Santiago, ¿no? Que no nos perdamos, uy, que no nos perdamos no solamente en oír. Dice Mateo 7:22 al 23. Primero les leo el 23. Nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. Este es un verso muy, muy fuerte también. De hecho, un pastor decía una vez, escuché que era terrorífico estos dos versos, porque, pues sí, es como que nos ayuda a poder meditar si realmente estamos o no estamos en el Señor haciendo su voluntad, ¿verdad? Dicen, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, quiere decir que esta persona hizo todo eso. ¿Y qué le dice el Señor? Nunca te conocí, o sea, apártate de mí, transgresor de la ley, ¿verdad? Es otra versión de la Reina Valera, ¿verdad? Pero es fuerte, ¿verdad? Porque pues yo creo que hay muchas personas que pudieran estar en este supuesto. Digo, Dios nos guarde de esto, pero sí, sí es complicado, ¿verdad? Hay personas que pudieran llegar inclusive a estar haciendo lo mismo que un pastor, que a lo mejor no son llamados al pastorado, pero poder estar haciendo lo mismo y poder estar lucrando, beneficiándose una persona para él, ¿verdad? Y, y, y no para el Señor. Ujú. Entonces, o simplemente lo estoy haciendo por fama, porque me vean los demás, o lo estoy haciendo de corazón. ¿Dónde está la intención, verdad, de lo que estamos haciendo? Tiene mucho que ver con la intención de nuestro corazón. Entonces, dice aquí que esta persona pues hizo la voluntad, según, ¿verdad? Externamente, pero no la hizo de corazón. Ujú. No hizo conforme a las escrituras, ¿no? Y bueno, vamos a la que sigue. Dice aquí que nos engañamos, ¿verdad? Nos engañamos y no cumplimos eso. Es una disposición a aplicar la palabra de Dios sin engaño. Dice aquí que cualquier respuesta al evangelio que no incluya la obediencia es engaño de sí mismo. Si una profesión de fe en Cristo no da por resultado una vida transformada, que sienta hambre y sed por la palabra y su obediencia, es una simple profesión de fe. Aquí es donde entran los cristianos denominacionales, ¿no? Digámoslo así, como que, pues yo soy cristiano, porque mi papá y mamá son cristianos. Bueno, estás solamente en una profesión porque no has sido transformado, ¿verdad? No ha venido el Señor realmente a tu corazón a transformarte y para que tú puedas o para que podamos seguir sus enseñanzas, para que no nos sea gravoso. De hecho, cuando somos hijos de Dios, no son, sus enseñanzas no son gravosas. Su yugo es más ligero para nosotros. Pero el que no está en Cristo Jesús, el yugo es pesado. ¿Sí? El proceso es difícil porque no ha habido una regeneración, no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido un nuevo corazón de carne, que es el que nos pone Dios a nosotros. Entonces, y si aún podamos ser regenerados, cristianos genuinos, o sea, nacidos de nuevo, de todos modos esto nos tiene que mover, ¿verdad? Porque nos estaríamos engañando si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios y seríamos nada más, pues, denominacionales, ¿no? Como a lo mejor
en la religión, a lo mejor en la que estábamos algunos antes, pues yo soy católico, ¿ah? Porque mi abuelita pues va todos los domingos, ¿no? Y casi casi que le quita el micrófono al padre y pues yo pues somos una familia católica, ¿ah? Pero realmente pues era denominacional también, ¿no? O sea, entonces y tenemos costumbres del mundo a veces, que es lo que la palabra de Dios viene a romper, ¿no? Nos rompe para poder hacer un molde nuevo. Vamos a ver qué sigue. Dice, porque si alguno es oidor, nuevamente enfatiza Santiago, así como que, ay, Santiago, ya, ya sé, o sea, ya me dijiste que sea hacedor y que no solamente oidor, bueno, va para que quede más claro, ¿verdad? Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es como que lo invirtió, ¿verdad? Del versículo pasado. Dice aquí, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bueno, aquí está un ejemplo, ¿no? Para que lo podamos entender un poco mejor. Aquí está el hombre o el joven que se está viendo en un espejo y dice aquí, se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es decir, se olvida como que de su imagen total al 100%, ¿no? Dice aquí que una persona que mira la palabra de Dios de forma cuidadosa y correcta y que no aplique en su propia vida las verdades que ha descubierto es como alguien que se mira en un espejo y de inmediato se olvida lo que acaba de mirar. Es como, pues cuando vamos a lo mejor a algún lugar que no conocemos, ¿no? Una ciudad nueva, un restaurante nuevo, algo nuevo y de repente vas y dices, wow, qué padre, qué está padrísimo el edificio, está padre el paisaje, está padre aquí el lugar, no sé, está muy cálida, el café está padrísimo. Te vas y pues de repente ya no te olvidas, te olvidas algunas cosas y no te acuerdas al 100%, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede igual con los que son oidores, pero no son hacedores, o sea, nada más es como que por fuerita así una embarradita y ya, bueno, ya. No hubo un compromiso, no hubo una meditación y no hubo una acción, no hubo algo que nos llevara a hacer eso. Entonces, dice aquí que la otra parte, lo contrario, o sea, lo correcto, dice, más el que se mira atentamente, el que se detiene, ¿no? Dice, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, o sea, se detiene y aparte persevera, ¿no? O sea, persevera es que está ahí y no se mueve. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nos va a ayudar a ser bienaventurados, mil veces benditos del Señor. El Señor dice, ayer estaba leyendo en Segunda de Crónicas que los ojos del Señor están sobre los justos para prosperarlos. Y eso es lo que hace Dios cuando nosotros nos detenemos en su palabra, Él prospera, Él nos da una gracia especial. No sé, hay muchas esferas en nuestra vida donde Dios obra, o sea, es integral, es un principio que abarca todas las áreas, un principio bíblico que nos beneficia como cristianos, que nos beneficia como sus hijos y que es un beneficio que nos da Dios, o sea, eh, yo sé que también hay impíos, hay hombres no convertidos que también Dios prospera en su soberanía, en su gracia, ¿no? Pero no se refiere a esa prosperidad material que a veces pudiéramos ver, sino, o sea, también, o sea, parte de, pero es un beneficio espiritual, material, es como es la plenitud de Cristo, ¿verdad? En nuestras vidas, es poder estar bien, disfrutando lo que Dios nos da, recibiendo su ayuda de cosas que a veces ni nos imaginamos de dónde viene su ayuda, ¿verdad? Y entonces esa parte
es importante para nosotros como sus hijos porque nos da ese beneficio. Y bueno, a ver, que como a veces no avanza la presentación, le doy dos, tres, clics y de repente se sale o se va, pero ahí va. Así que estamos en vivo, suceden estas cosas. Dice aquí, más el que mira atentamente, que ya fue lo que vimos, en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, abarca toda la palabra revelada de Dios. Está hablando aquí de Génesis hasta Apocalipsis. Ajá. Dice aquí, al referirse a ella como ley, Santiago da énfasis a los mandamientos del Señor a los hombres, sus requisitos para una respuesta genuina y positiva de obediencia a sus mandamientos. Fíjense, aquí cuando está hablando Santiago, recordemos que en la época de Santiago no estaba todo el Nuevo Testamento hecho. Ujú. Se estaba apenas, digamos, formando, ¿no? Recordemos que hubo años en los que se terminaron algunas cartas y aquí y todavía no estaba la Biblia como la tenemos el día de hoy. Hoy tenemos este libro, ¿verdad? Que es la Biblia, tenemos Génesis hasta Apocalipsis y tenemos todo el compendio, ¿verdad? De la ley de Dios, pero aquí está hablando Santiago en ese entonces, sin hablar de algunos libros, pero dice aquí de la perfecta ley, la de la libertad. Aquí está hablando de esa ley que Dios dio a su pueblo, pero dice aquí que esa ley se refería a todo lo que ya ellos conocían del Antiguo Testamento, ¿no? Y a lo que había enseñado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él está hablando de todo lo escrito hasta ese momento. Entonces, Él habla de esa perfecta ley que da libertad. Y dice aquí que ese énfasis a los mandamientos del Señor a los hombres, Santiago da ese énfasis y sus requisitos para una respuesta genuina y positiva de obediencia a esos mandamientos. Dice aquí Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio el sencillo. Y eso es lo que hace la ley de Dios. A veces escucho, no, es que la ley de Dios, ya fue, ya no la debemos de obedecer porque Jesús vino a cumplir toda la ley por nosotros. Sí, la vino a cumplir por nosotros, pero ahora Él puso el querer como el hacer. Antes lo teníamos que hacer para ser salvos, pero ahora cuando Jesús nos da a su Espíritu Santo, Él pone un nuevo corazón, pone nuevos sentimientos, pone esa voluntad de querer como hacer, de obedecerle. Y si no estamos, y si hay una oposición, es porque nuestra carne no quiere. Pablo nos lo hizo saber en el libro de Romanos, ¿no? O sea, hay una lucha entre el espíritu y la carne no quiere, pero el espíritu está dispuesto, como decía el Señor, ¿no? Entonces, lo padre de esto es que Dios, como pone ese querer como hacer, Él convierte nuestra alma. Y dice aquí que su testimonio es fiel y hace sabio al sencillo y nos hace sabios. Recordemos que este libro de Santiago es de sabiduría y nos da sabiduría para vivir como sus hijos, donde nos ha puesto, no sé, o sea, por ejemplo, en nuestro trabajo, en el trabajo donde a veces lidiamos, ¿verdad? Con personas, ya hemos platicado eso. Dios nos da sabiduría, o sea, a lo mejor hay una persona por ahí que ha sido una persona que no se domina, que tiene un carácter descontrolado, que tiene emociones por ahí y Dios pone en nosotros un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? De amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad. Y entonces vienen estas personas que están de esa manera, chocan, ¿verdad? O sea, o como dice el proverbio, ¿no? Que a veces la blanda respuesta baja la ira de la otra persona, ¿no? Y Dios nos usa, nos da esa sabiduría. Esa es la sabiduría de lo alto, no es la sabiduría humana. Ajá, porque en el mundo es, ay, no sé cómo lo aguantas, no sé cómo aguantas a ese jefe, o no sé cómo aguantas a esa persona, yo ya me hubiera salido, ¿no?
O no sé cómo aguantas a ese maestro, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la sabiduría de Dios. Dios no quiere que hagamos lo que el mundo quiere, ¿no? A ver, o sea, la que sigue. Dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Fíjense, esto es lo que les decía, ese ejemplo tan sencillo, ¿verdad? Si yo cedo a que esa persona que está molesta, ¿verdad? Que a lo mejor es un jefe que me está pidiendo un resultado y tuvo problemas, no sé, en casa o con otras personas, si yo me engancho, yo voy a estar pecando junto con él. O sea, dice aquí que todo el que peca es esclavo del pecado, pero nosotros ya no, gracias a Dios, no practicamos el pecado, pecamos, ajá, caemos y Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, pero ya no lo practicamos deliberadamente como antes de Cristo, ¿no? Antes a lo mejor pues lo justificábamos y seguíamos, pero ahorita el Señor dice, aquí dice, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Fíjense, si el hijo se queda en ella para siempre, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí. O sea, el esclavo se va y el hijo se queda. Entonces, si el hijo los libera, serán verdaderamente libres, porque él es el único que puede dar esa libertad, ¿no? El esclavo no puede liberar a nadie. No sé si quedó entendido. Es como un guía ciego no puede guiar a otro ciego. Necesita de alguien que vea. Y ese alguien que ve y ese alguien que nos hace libres es el Señor. Y un esclavo no nos puede dar libertad. O sea, un ciego no nos puede guiar si estamos ciegos. Necesitamos la guía del Señor, ¿verdad? Y eso lo hace Él a través de su palabra. Dice aquí Romanos 6, del 16 al 18. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado, dice aquí, a ver, lo voy a subrayar ahí para que lo vean. Dice, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Vemos aquí, fíjense, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte, el pecado con la muerte, o la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. O sea, ahora veíamos las enseñanzas del Señor. Y es aquí donde viene la parte importante, ¿verdad? Estamos sometiéndonos a las enseñanzas del Señor. O luego aquí en la célula a veces tocamos esos temas sensibles, ¿no? De que, digo, no preguntamos abiertamente a todos, a ver quién hizo su devocional, quién no lo hizo, ¿no? Nosotros tratamos de llevar un tiempo pues en el que podamos platicar uno a uno, ¿verdad? Con nuestros hermanos y no exponer a nadie. ¿No? Yo creo que eso es lo que menos quiere Dios, exponer a nadie, pero sí platicar con cada uno, oye, ¿cómo han estado? No, no, sí he estado ahí leyendo, perfecto, tu corazón está sometido a las enseñanzas del Señor, ¿verdad? Pero sí, a veces hay casos en los que no, pues sabes que pues esta semana la verdad anduve en la carne, ¿no? Luego, la respuesta es que damos, ¿no? Anduvimos en la carne o no, es que fíjate que la semana la verdad la tuve bien ocupada, pero la siguiente semana y de repente, oye, no, pues que esta semana también estuvo igual.
Y entonces es ahí donde ya estamos diciendo, estamos viendo si realmente nuestro corazón está siendo sometido a la enseñanza, ¿verdad? Si no hay enseñanza, no estamos siendo hacedores, ¿verdad? No estamos oyendo y no estamos haciendo. Porque ¿cómo vamos a hacer si no oímos? Te parece trabalenguas, ¿no? Pero va muy relacionado, ¿no? De oír y hacer. ¿Mm? Y, y bueno, dice aquí que el efecto, habiendo sido, dice aquí, subir aquí. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Gloria a Dios por esa parte, ¿no? Que fuimos liberados del pecado y que ahora somos esclavos de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que decía aquí, no? Que tenía que ver con la obediencia y la justicia. Entonces, hay mucha riqueza en la palabra del Señor. Hay mucha riqueza, hay libertad, hay, pues, rompe argumentos que el mundo a veces quiere poner en nosotros. La semana pasada les decía, ¿no? Del ruido digital, que a veces hay tanta información en Internet que no es mala, pero el problema es que no podemos procesar tanta información y saturamos nuestros pensamientos, nuestras ideas. A mí me ha pasado que inclusive en temas de trabajo, o sea, estoy excedido de información y de tanto oír y de repente estoy a punto de tengo que aplicar un conocimiento y me quedo tan confundido de que tengo como 10 posibles respuestas. Y de esas 10 posibles respuestas me hace sobrepensar y sobreanalizar y no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y así es lo mismo. Hace poco me decía una persona, oye, ya deja de oír tanto esto, porque te está saliendo de las metodologías que llevamos aquí. Oye, sí, ¿verdad? Es que en internet yo vi esto, que esto puede mejorar y que esto, que... Y me dice, bueno, ¿qué dice? No digo que esté mal, pero estás diciéndome, Gibran, que si, por ejemplo, tú ves a dos, tres ingenieros eh, aeroespaciales, ¿no? Con un canal de YouTube y te dan una idea y cada dos, tres ideas y dices, oh, ya, ya sé cómo se debe de hacer un mejor cohete, ¿no? Y vas a ir a la NASA a decirles, oigan, ¿saben que yo ya descubrí, sé cómo hacer el cohete, ¿va? A veces es el exceso de información que de repente nos adormece en vez de activarnos a hacer las cosas. Y es por eso es muy importante que nuestro devocional no falte en nuestro día a día. Eh, Santiago nos lleva a eso, a esa reflexión, ¿verdad? De poder estar sometido a las enseñanzas del Señor. A ver, se volvió a salir. Qué barbaridad. Bueno, ya casi terminamos este capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. A ver, el tal es vana. Dice, la religión pura y sin mácula, déjame ver que me salté, me volvió a pasar lo mismo que les dije, le doy dos, tres clics y de repente se va. Dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense, los desamparados y los pobres que no tienen a nadie que los protejan son objetos, pues, especiales, ¿verdad? De la compasión de Dios. Y este verso nos expresa la importancia, ¿no? De lo que Dios exige, pues, de nosotros, ¿no? Que podamos, dice aquí que pongamos, pues, que demos muestras, ¿no? Esas muestras de amor hacia estas personas, a los huérfanos y a las viudas. Y eso es lo que éramos antes de Cristo, ¿no?
huérfanos, huérfanos sin un Padre celestial y pues obviamente llevado aquí al plano terrenal, pues Dios tiene una estima por los huérfanos y tiene una estima por las viudas, de aquellos que se quedan sin un esposo, ¿verdad? Sin un esposo que es el que provee. Entonces, la verdadera religión, dice aquí Santiago, no es tampoco mm, decir, o sea, nada más, sí, no, yo sí, yo ayudo, yo doy, pues, ayudo a los pobres, a los necesitados, mm, voy a la casa hogar, invierto en la casa, voy, doy, no, o sea, no, no es eso, eso no es la verdadera religión. O sea, el Señor dice aquí que la verdadera religión es estar ahí, es hacer las cosas. Y dice aquí que nos guardemos sin mancha del mundo. Realmente, pues hay personas que, digo, lo tengo que decir, ¿va? Porque pues lo vemos y sí, hay personas que pudieran a veces ir, visitar algún lugar y por una foto, ¿verdad? O a lo mejor no es la mala intención, pero es que hay una línea muy delgada, ¿no? O sea, cuando vamos a un lugar a servir, mi esposa y yo, pues sí somos de la idea de que, pues, de la convicción, mejor dicho, de que ahí está la recompensa, ¿no? O sea, ahí está mi foto y ahí está el Facebook, ahí está, bueno, ahí está tu recompensa, ¿no? O sea, y el Señor dice que todo lo que hagamos, pues no lo sepa tu mano izquierda, ¿no? Todo lo que haga tu mano derecha. Entonces, esa parte es muy, muy importante también, que yo creo que a veces, digo, está bien, para eso, las redes sociales, pues vemos muchas, muchas cosas, ¿no? Pero sí, ¿dónde está nuestro corazón o con qué intención lo estamos haciendo, ¿verdad? ¿O para qué lo estamos haciendo si lo importante era ir, ayudar y hacer? Lo demás ya es pues puede ser secundario, o sea, no, no es esencial, ¿no? No digo que en un ministerio tenga que haber evidencias, o sea, los ministerios tienen que tener evidencias de sus actividades, pero sí es importante que toque eso porque pues ha sucedido, ¿no? O sea, que a veces hay un servicio muy especial y sí, o sea, viene una foto ahí. De hecho, a veces se habla, ¿no? En algunos ministerios específicamente ese tema de, a ver, vamos a ir, pero no va a haber fotos. O inclusive nosotros cuando íbamos a la casa hogar, sí nos hacían mucho hincapié, ¿no? Si iba a haber fotos, pues nada de fotos de niños, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por temas de protección también para los niños. Y fíjense, no solamente temas espirituales, sino también temas de acá, o sea, de autoridad, ¿verdad? De cuestiones de someterse a autoridades y de lineamientos. Entonces, la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios, es delante de Dios, no delante de los hombres. Ujú. Y eso, pues eso nos ayuda a recordar que es para Dios, o sea, y es para Él nada más. No es para enseñarle aquí a mi líder, ¿no? Aquí, hey, ahí soy el que está sirviendo, ¿no? Oye, pues ahí para que salga en la foto de la iglesia, ¿no? Ahí el domingo, ¿no? Y aquí agua viva y ayudando a un personaje X, ¿verdad? De por ahí. Entonces, sí, es una línea muy delgada para que no caigamos en eso, ¿verdad? En una religión externa, que eso es lo que no quiere Dios. Bueno, terminamos el capítulo 1 y nos quedan 10 minutos. Vamos a pasar a la siguiente. Ay, hola Cristina, no te había dado la bienvenida, perdón. Me arranqué hace rato y bienvenida. Les platicaba a Patti y a Perla que vamos a terminar a las 9. Ajá, por esta ocasión. Vamos traigo aquí un compromiso familiar, pero la siguiente semana normal. Entonces, hoy terminamos el capítulo 1 y Sí, vamos a avanzar unas diapositivas
que podamos. Sí, mande, Cristina. Es la clase 5, digo, Es la segunda. clase, sí, ya terminamos la 4. Vamos a entrar a la 5, exactamente. Bueno, yo de acuerdo a la fecha, a la hojita de presentación que iniciaron, imprimí todo lo de la clase y ahí viene de miércoles 3 o lo que empezaban, se debe empezar hoy lo del capítulo 2, ¿verdad? Ah, Pero es la clase 1, 2, 3, 4, es la 5. es la 5, Ujú, exactamente. Es la 5 y entramos al capítulo 2. así es. Así es. Bien. Vamos, ahí vamos. No, no vamos, les decía hace rato que no vamos tan atrasados. Digo, un día o dos, tolerable, pero vamos a tratar de tampoco meter velocidad así sin entender, ¿verdad? O sea, vamos a ir poco a poco, avanzando. Va a haber temas en los que, de hecho, este capítulo uno es un tema, es un capítulo base para muchos versículos, para muchos capítulos que vienen, y algunos capítulos que vamos a ver más adelante van a ser muy rápidos, la verdad. Prácticamente, pues son cosas que ya vamos a ir viendo, que ya vimos en capítulos pasados. Pero bueno, vamos a ver la proyección. Amonestación contra la parcialidad. Santiago 2, capítulo 2. Bienvenido al capítulo 2. Viene una amonestación fuerte, ¿verdad? Santiago así que nos viene aquí exhortando y ahora nos va a amonestar. Dice aquí, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué es la acepción de personas? Pues es el acto de favorecer o discriminar a alguien basándose en prejuicios, afectos personales o características superficiales como el estatus social o el parentesco, ignorando sus méritos, capacidades o la justicia. Uf, esta parte empieza pues con esta amonestación. Dice aquí que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no tenga acepción de personas, o sea, sea sin acepción de personas, sea sin ese acto de favorecer o discriminar a alguien. Santiago empieza este capítulo 2 pues diciéndonos que no hagamos a un lado a las personas o que no favorezcamos a personas. Ajá. Entonces, tanto uno como lo otro, dice aquí, eso es hacer acepción de personas. Y bueno, yo creo que estamos en un mundo donde lo vemos por todas partes, ¿no? Y honestamente, yo creo que a veces hemos cometido ese error. ¿Sí? Bueno, yo personalmente hablo por mí, yo a veces pues he cometido ese error y ese error tiene mucho que ver con la vista, cómo nos estamos dejando llevar por la vista. El Señor, bueno, Dios en su momento cuando le dijo a Samuel, ¿no? O sea, ve, yo me he escogido un hombre, ¿verdad? Y va a la familia de David y Samuel se deja llevar por la vista, ¿va? Por la forma, por el parecer, por la percha, no sé, o algo, cosas de ese tipo externas, ¿no? Que dices, no, pues este cuate está, ejercitado, está alto, mide 1,80, 1,90, yo creo que este es el bueno, ¿no? Y no, ¿y qué le dijo Samuel? O sea, yo veo el corazón. O sea, los hombres ven otra cosa que es lo externo y eso es algo que pues la caída del pecado produjo en nuestras vidas, ¿no? O sea, el dejarnos llevar por la vista. Entonces, fíjense, dice aquí que la verdadera madurez espiritual no se demuestra por lo que decimos creer, sino por cómo tratamos a los demás. ¿Cómo estamos tratando a los demás? O sea, más que la palabra de Dios dice esto, más que, oye, te exhorto, oye, no, dice cómo estamos tratando a nuestro prójimo. La fe genuina no discrimina por apariencia, riqueza o estatus. Refleja el carácter de Cristo, que es el amor, la humildad y la misericordia. Y yo creo que gracias a Dios tenemos al pastor Mike, ¿no? Como una figura que representa al Señor también
y vemos ese amor, ¿no? De nuestro pastor hacia las personas y que pues también hermanos también que conocemos, ¿no? Que dices, wow, el hermano es un amor, o sea, el amor, el hermano siempre está, tiene tiempo para mí, para escucharme, ¿no? O mi líder está siempre de repente le marco a las 10 de la noche y me contesta y gracias a Dios que me está contestando, ¿verdad? Y dice aquí que refleja el carácter de Cristo, o sea, el amor, la humildad y la misericordia. La discriminación contradice la fe verdadera. Amar al prójimo cumple la ley real. La ley de Dios revela nuestra necesidad de la gracia de Dios. Porque la ley de Dios en nuestras fuerzas no la podemos cumplir. Solamente por la gracia de Dios, por la justicia que nos fue imputada a través de Jesucristo, la podemos cumplir delante del Padre el día que estemos delante de Él, poder ser aceptados allá en la eternidad, ¿no? Gracias a Jesucristo. Dice aquí que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y sí, siempre va a ser eso. Es mejor ser misericordiosos que juiciosos con las personas. Es mejor tratar a alguien, como dice la regla de oro, ¿no? Que no tratemos a alguien, pero aunque tratemos a alguien como quisiéramos ser tratados, ¿no? Y eso es un principio bíblico, o sea, ¿cómo queremos ser tratados? Pues hay que sembrar esa misericordia en nuestro prójimo. Entonces, ¿por qué? Porque si en vuestra congregación, dice aquí, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, dice aquí, no hacéis distinciones entre ustedes mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y yo creo que este ejemplo lo vio Santiago, ¿verdad? O sea, lo vio y por eso nos lo dice. Digo, la iglesia sigue siendo la misma iglesia, la iglesia de Jesucristo, el Señor sigue siendo el mismo y los problemas siguen siendo los mismos, ¿verdad? Entonces, fíjense, el pobre es odioso, según el Proverbios 14:20, el pobre es odioso a su amo, pero muchos son los que aman al rico. Fíjense, el pobre es odioso perdón, aún a su amigo. O sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque recordemos que el libro de Santiago es sabiduría y Proverbios son sabiduría. Entonces vemos aquí estas distinciones porque lo vio Santiago en su tiempo. O sea, es algo que sucede, que tenemos que tener mucho cuidado con esto, eh, no dejarnos llevar por las apariencias. Ah, voy a sentarme aquí con el brother que huele rico. No, pues no vas a entrar ahí porque este cuate, no sé, no me siento a gusto. El olor, cosas externas que nosotros pudiéramos llegar a sentir molestias, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, aguas con esa parcialidad. A eso se le llama parcialidad, hacer distinción, hacer un lado a ciertas personas y aceptar a otras. Entonces, Dios nos amó a todos por igual, Dios nos perdonó a todos, no ama más a alguien que a otro. O sea, Él nos ama, Él nos ha perdonado y el Señor dio su vida por cada uno de nosotros, aun cuando éramos enemigos. De hecho, ni lo merecíamos. No merecíamos la salvación del Señor y aun cuando éramos enemigos nos amó. Entonces, qué amor y qué ejemplo tan grande tenemos en el Señor, que si éramos enemigos y nos amó y nos perdonó y vino a nosotros aun cuando éramos enemigos. Tenemos que ponernos a meditar en eso. O sea, ¿cuántas veces hemos ido a aquella persona con la que a lo mejor no nos llevamos bien
y decidimos llevarnos bien y decidimos tratar nuevamente con esa persona y volver a hablar con esa persona y dejar a un lado esas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor en algún momento nos molestaron. También eso es parcialidad. Bueno, yo voy a saludar acá a los hermanos que están aquí sentados enfrente, pero al de atrás no, porque pues la vez pasada tuve una diferencia. O simplemente, no, no es que pues el hermano pues no saludó a mi esposa y pues a mí se me hizo algo grosero, yo también yo no voy a voltear a saludar. Entonces, eso también es parcialidad. Eso es, eso es discriminar también. O sea, y no solamente aquí Santiago lo dice para el rico y el pobre, o sea, también aplica para todas esas áreas. O sea, que el que me habla, el que no me habla, que si en saliendo de la iglesia está el grupo de hermanos de este lado y pues nada, voy a saludar del grupo, voy a saludar a dos, porque pues son los dos que siempre me escuchan y los otros pues no, no, porque la verdad luego los saludo en la calle y luego ni me saludan, entonces yo ni para qué los saludo acá. Entonces, eso también es parcialidad. Son cosas fuertes, pero que ahí Santiago nos está diciendo, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado con eso. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Este, nos vamos a ver la siguiente semana, primero Dios, para poder avanzar a todas las demás diapositivas. Este, no sé si hasta este momento tengan alguna duda. La voy a dejar de compartir. No, Voy a abrir tantito la programación, a ver, para ubicarnos en el mapa. Ahorita aprovechando que tocó el tema Cristina, hoy empezamos con este. Hoy es 3 de junio y vamos a ver, bueno, en teoría teníamos que haber visto hasta el versículo 13. No lo vimos, pero sí nos quedamos hasta el versículo 4. Entonces, no veo tanto tema. La siguiente semana empezamos desde el versículo 4, que es 10 de junio, primeramente Dios, para terminar la amonestación contra la parcialidad y poder iniciar la fe sin obras es muerta. Aquí son 13 versículos. De hecho, eh, pues ahí vamos con el programa. Se avecina el examen parcial para que puedan ahí tomarlo en cuenta, que sería el 24 de junio. Y qué bueno que ahorita abrimos el cronograma porque prácticamente son 3 semanas. ¿y No va a ser un cómo? examen. ¿Mande? No, justo iba a preguntar cómo era el examen. Ah, son preguntas de opción múltiple. Miren, lo que siempre les decimos, o sea, los exámenes no son eh, para hacer sentir mal a nadie de cuánto sabes o no sabes del tema, sino poder ubicarnos si realmente estamos aprovechando lo que es la clase. O sea, estamos aprovechando los temas que estamos viendo, los estamos tratando de retener. Es poder evaluarnos. Necesitamos evaluarnos en todo. Es como tú terminas tu semana el domingo, en la tarde, pues hacer un check, ¿no? De la semana, oye, pues, ¿qué se hizo, qué no se hizo? Oye, el mandado, ¿no? Oye, la escuela, esto así. Siempre hay que hacer una autoevaluación. Entonces, es el caso aquí también es lo mismo. Hay que evaluar nuestro avance. Hay que, a la luz del Señor, pues, si realmente estamos, como dice Santiago, oyendo y reteniendo, o si nada más oímos y se nos fueron. Entonces, no Pero se más bien, presionen. perdón, más bien mi Ujú. pregunta era, ¿se va a evaluar?
am, el significado del versículo o la cita bíblica o todo, o ahí se me abrió algo. No sé si me Regularmente son, explico. ok, sí, sí, son versículos, Sí, salvo nada perfecto. más una u otra pregunta que no tenga que ver con los versículos, pero sí con la enseñanza. Entonces, no se preocupen por eso, es parte de lo Sí, que no, creo que no estamos me viendo. expliqué. O sea, mi pregunta es, por Ujú. ejemplo, el examen es así como que, ¿a qué se refiere Santiago cuando dice que es como si se mirara en un espejo? O es como, ¿en qué capítulo y versículo Santiago dice que el que, ¿sí me explico? O sea, quiero Sí, saber cuál es la evaluación. de los dos tipos van a venir. Ah, ok. Bien. Sí, Entonces hay que sí. memorizar Santiago, pues. Esa era mi pregunta. No, o sea, no les pedimos que memoricen, o sea, de literal todo, pero los versículos tienen una idea central cada uno. Así como comentas, por ejemplo, no te voy a poner oye, escríbeme Santiago 2 y la mitad de todo el versículo, ¿no? Así como comentaste, así, pero breve, o sea, algo no tan descabellado, ¿verdad? También porque digo, también yo sé que son muchos versículos, que bueno, hay grupos donde pues hay evaluaciones así con todos estos versículos, ¿no? Entonces, no, aquí la idea es, vamos a tratar de hacer una evaluación sencilla, pero sí que puedan leer el capítulo uno y parte de lo que vamos a ver todo el 2, o sea, todo el capítulo 2, uno y 2. A lo mejor el 3 no vaya a venir, como ya va a ser muy próximo la semana que entraría el examen, pero sí los primeros dos capítulos sí vamos a evaluar. Y va a venir a lo mejor un ejercicio de hacer, a lo mejor por ejemplo, ahorita de parcialidad. Ya ahí tenemos unos exámenes ya hechos, pero pues tampoco no se vayan a sentir así como que, ay, es que literal, tengo que aprenderme todos los versículos así, ¿no? Y bueno, y desde ahí de ese examen nos quedaría julio. Ya que estamos en junio, ya se fue todo mayo y pues la lección de abril que ya no pudimos ver en su momento, pero bueno, ya se fue mayo, se fueron 1, 2, 3, 4 semanas. Tenemos 4 semanas de junio, si Dios quiere, y en julio, si todo marcha bien y no hay algún evento o dependiendo algo que tenga que hacer la iglesia en actividad, pues nos tocan prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 semanas. 5 semanas, les digo, a lo mejor pueden ser 5 o pueden ser 4. Ahí vamos a depender mucho de las actividades que hay en la iglesia. A veces hay congresos de jóvenes, entonces, no sé, ahí vamos a depender mucho de esas partes que son ajenas ya a nosotros, ¿no? Y en agosto, pues prácticamente nos quedan 2 semanas. O sea, la última, pues nosotros ponemos ahí convivencia, ¿verdad? Pero bueno, ya en su momento veríamos qué hacemos. Y si no, pues así como vamos de repente atrasados, pudiéramos de repente, ojalá y no suceda, pero a veces va uno atrasado un poquito y a lo mejor hasta inclusive en la semana, en el 12 de agosto, a lo mejor estamos terminando, ¿verdad? Que se nos haya ido por 1 o 2 días aquí en el mes de junio, julio, pero bueno, así es como vamos hasta el momento y pues yo les agradezco mucho. Nos vamos a ver si Dios quiere la otra semana. Descansen, sigan fortaleciéndose en el Señor y que Dios los guarde a todos. Gaby les manda saludos. Que pasen buenas noches. Gracias.